Es un día perfecto para aprender. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Químicas. Mi nombre es Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y el mío es Anel Vázquez Martínez. En este tiempo de clases a distancia, les recomendamos tener paciencia y estar atentos a las diversas actividades que les plantearemos en la sesión. No olviden lavarse las manos con agua y jabón de manera constante. En caso de contacto con otras personas, deben mantener sana distancia, limpiar el espacio donde se encuentran y si salen de casa, usar la mascarilla o careta. Porque recuerden, cuidar de mí es cuidar de ti. Para comenzar, les mencionaremos una frase célebre del químico Linus Carl Pauling. La satisfacción de la propia curiosidad es una de las mayores fuentes de felicidad en la vida. En esta sesión explicarán la valencia e identificarán las regularidades de elementos químicos representativos, como el radioatómico, electronegatividad, energía de ionización. Efectivamente, maestra Nadia, en esta sesión explicaremos por qué es importante la interpretación de la tabla periódica. De acuerdo, maestra Anel. Pero antes, vamos a revisar nuestra sesión ¿Sabían qué? ¿Sabían que el silicio se utiliza en diferentes industrias? En la construcción es el componente principal de arena con la que se fabrican ladrillos, hormigones, cementos y morteros. En cosmética se utiliza en la fabricación de labiales, cremas humectantes, lacas para el cabello y protectores solares. En informática se usa para los microchips, ya que es un buen conductor de corriente eléctrica. El silicio es el componente principal de las computadoras y teléfonos celulares. Aunque no es tan popular, el silicio es un elemento que está presente en nuestra vida cotidiana, de una forma continua y silenciosa. Así es, maestra, es de mis elementos favoritos. El mío también. Estoy por adoptar un gatito y creo que le pondré Silicio de nombre. Me parece muy bien, maestra. Es una buena idea para fijarse en la tabla periódica para elegir el nombre de nuestros animales de compañía. Bueno, vamos a revisar los materiales de esta sesión. Los materiales que utilizarán son los siguientes: cuaderno de la asignatura Ciencias 3 Química, libro de texto y bolígrafo o lápiz y colores. No olviden colocar en el cuaderno fecha y tema de esta sesión. Si tienen alguna duda o inquietud, escríbanla. ¿Alguna vez se han preguntado de qué estamos hechos? ¿Saben de qué están hechos los teléfonos celulares o qué contienen las baterías de un moderno automóvil eléctrico? Por ejemplo, el ser humano está constituido por huesos, músculos, piel, sangre, cabellos, uñas y una larga lista. ¿Y de qué está hecho esto? De tejidos. Así es, estamos constituidos por tejidos. ¿Y los tejidos? De células. Y estas a su vez de biomoléculas. ¿Lo recuerdan? Las biomoléculas están compuestas principalmente por elementos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno y fósforo, en su mayoría. A estos elementos los encontramos en la tabla periódica y la posición en que se encuentran dentro de ella nos brinda la información sobre sus propiedades físicas y químicas y de la forma en la que se relacionan con otros elementos. Es importante que identifiquemos la información que nos brinda la tabla periódica que permite analizar la importancia de la organización de los elementos químicos representativos. Los seres humanos siempre han intentado dar una explicación a las situaciones complejas que se nos presentan. Los conocimientos químicos ayudan a explicar la complejidad de la materia que nos rodea por medio de modelos, tablas y gráficas. La tabla periódica es una herramienta básica para comprender a la materia, ya que en ella encontramos respuestas a algunas interrogantes. ¿Saben por qué la tabla periódica está ordenada en filas y columnas? ¿Qué información nos da la tabla periódica? Maestra, para conocer la respuesta vamos a aprender jugando con la tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿Cómo que jugando? Sí, antes de analizar los elementos formemos palabras o frases, incluyendo los símbolos de la tabla periódica. Suena divertido. Muéstrame ejemplos. Mira, vamos a ver algunos memes de frases con la tabla periódica de elementos. A ver. Ese me lo envió mi esposo en un aniversario. Perfecta. Hay que reconocer que fue creativo. ¿Y este qué tal? Y aquí, la fórmula del amor. ¡Ay, qué lindo! Este te lo voy a robar, maestra, porque efectivamente el amor es pura química.
También se pueden formar frases pretenciosas como estas. ¿Qué otras palabras o frases pueden formar? Pueden ser mensajes románticos o divertidos, o simplemente juego de palabras. Es una buena forma de introducir el tema de los elementos. ¿Se les antoja un café? Oye, ¿y el calcio? ¿Qué propiedades tiene? El número atómico del calcio es 20. Tiene 2 electrones de valencia, por lo que se encuentra en el grupo 2. Sus electrones están distribuidos en 4 órbitas, por ello se encuentran en el periodo 4. Presenta una coloración blanquecina y a pesar de ser un metal, es extremadamente quebradizo. Bueno, es hora de entrar en materia. A ver, la tabla periódica tiene la siguiente organización. Los elementos químicos se organizan por el número atómico, en orden creciente, de izquierda a derecha. Recuerda que ese número nos indica la cantidad de protones o cargas positivas. Cuando el átomo es eléctricamente neutro, se tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Estos tienen carga negativa. Como pueden observar, en la tabla periódica, el hidrógeno es el elemento 1, el helio 2, el litio 3, el berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7 y así sucesivamente. Encontramos de manera vertical 18 grupos que presentan las propiedades de los elementos que le integran. Los elementos químicos representativos que pertenecen a los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 tienen el mismo número de electrones de valencia. Por ejemplo, los elementos que integran el grupo 1, sus átomos tienen un electrón de valencia. Los del grupo 2, 2 electrones de valencia. Los del grupo 13, 3 electrones de valencia y así sucesivamente. La interpretación de la tabla periódica no solo se enfoca en conocer la ubicación de los elementos químicos, sino también en sus propiedades y regularidades. Por ejemplo, la valencia, que se define como la capacidad de combinación que tienen los átomos de los elementos químicos, relacionada con el número de electrones de valencia, ubicada en el orbital más externo. Los electrones de valencia tienen la función de formar las uniones entre átomos iguales o diferentes y dependiendo del grupo, número de electrones de valencia, presentan la capacidad de donar, recibir o compartir electrones con átomos del mismo elemento o con otros elementos. Asimismo, formar un determinado número de enlaces. Por ejemplo, en los grupos 1 y 17, los átomos de los elementos representativos que los integran forman un enlace. En el grupo 1, los átomos de los elementos químicos tienden a donar sus electrones de valencia, mientras que los elementos del grupo 17 reciben un electrón de valencia. En el grupo 14, como los átomos de los elementos que integran a este grupo tienen 4 electrones de valencia, pueden formar 4 enlaces al compartir electrones con otros átomos. Tal es el caso del carbono. En el grupo 15, los átomos de los elementos tienen 5 electrones de valencia, por lo que pueden tomar 3 enlaces al compartir electrones, por ejemplo, el nitrógeno. En el grupo 16, los átomos de los elementos tienen 6 electrones de valencia, por lo que pueden recibir 2 electrones de manera que pueden formar 2 enlaces, como lo pueden observar en el oxígeno. Recuerden que los electrones de valencia se pueden representar con base en la estructura de Lewis. Observen en la imagen los enlaces que forma el amoníaco, el agua y el metano. Por ejemplo, el grupo 2, integrado por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, cada uno de ellos en la órbita más alejada de su núcleo tienen 2 electrones de valencia, por lo que tienden a donarlos formando así 2 enlaces. De manera horizontal, encontramos los periodos. El periodo nos indica cuántas órbitas tiene cada átomo. Por ejemplo, el periodo 1, una órbita del periodo 2,
2 órbitas y así sucesivamente. Es decir, que los átomos de los elementos sodio, al estar en el periodo 3, presentan 3 órbitas. Gracias a la posición de los elementos encontramos la electronegatividad, que se define como la tendencia relativa de sus átomos para atraer los electrones de otros átomos con los que están enlazados. Observen la siguiente tabla donde Linus Pauling estableció una escala asignada a los átomos de cada elemento químico. Vean con atención las flechas, indican el orden creciente de electronegatividad. ¿Cuál será el elemento más electronegativo? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Esa magnitud es muy útil cuando se trata de predecir el tipo de enlace que formarán los átomos al unirse. El elemento más electronegativo es el flúor y muy reactivo. Debido a esto, forma compuestos con muchos elementos en comparación con el francio, que es el elemento menos electronegativo. Si suministramos suficiente energía a un átomo neutro, este podrá ceder o perder un electrón y obtener un ion positivo. Un átomo neutro es cuando la cantidad de protones, carga positiva, y de electrones, carga negativa, es la misma. Por ejemplo, en el caso del calcio, tiene el número 20. Se encuentra en el periodo 4 y el grupo 2. Si pierde los 2 electrones de valencia de la órbita 4, entonces se forma un ion porque tiene 20 protones con carga positiva y 18 electrones con carga negativa. En una suma algebraica, por lo tanto, más 20 menos 18 es igual a más 2, ion positivo. Un ion es un átomo con carga, en este caso, positiva. A los iones con carga positiva se les llama cationes. Como pueden observar en la imagen, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Las órbitas de los electrones no se pueden observar, pero sí predecir con base en las regularidades de los elementos químicos. Exactamente, maestra. Bueno, vamos a ver un dato curioso de los elementos y seguimos con la sesión. El grafeno, uno de los materiales del futuro, es ligero, resistente y conduce la corriente eléctrica mejor que cualquier elemento metálico. Su estructura bidimensional de átomos de carbono forma una red hexagonal y le confiere propiedades únicas que lo hacen apreciado en el campo de la industria tecnológica, la medicina o el medio ambiente, abriendo un amplio abanico de usos en diversos campos de investigación. Bueno, maestra, llegó el momento de observar cómo los científicos han explicado a lo largo de la historia la utilidad de la tabla periódica. Ojalá les guste esto que presentamos. Caballeros, este es un momento sublime para la historia de la química. Les presento la tabla de pesos atómicos. Que la fuerza de esta tabla guíe a la humanidad hacia el conocimiento de la materia que nos rodea. Bueno, Canizaro, nadie niega tu humilde contribución, pero es momento de modernizarnos. Esta es la verdadera tabla periódica moderna, con los 63 elementos conocidos hasta 1869 y sus pesos atómicos, creada por mí. Por cierto, como soy un tipo previsor, he dejado huecos para los elementos que están por descubrirse. ¡Poder de la tabla periódica! La tabla periódica está bien para ti, Mendeleev, pero agárrate porque esta es la verdadera revolución. Introduzco la mecánica cuántica a la estructura atómica, donde los electrones existen solamente en orbitales estrictamente definidos a escalas espaciales pequeñas. Ataque de la mecánica. Debes de tener tu ira a Bohr. Tu modelo es útil pero perfectible. Es por eso que he desarrollado el principio de exclusión, que establece que no hay 2 electrones en torno a un solo núcleo que puedan tener el mismo estado cuántico, considerando para ello a 4 números cuánticos. ¿Escuchaste bien? 4 números cuánticos. ¡Pauli! ¡Pauli! Tu poder es indudable, pero si tú tienes el principio de exclusión, ¿cómo te gustaría disfrutar del principio de incertidumbre? Ataque del principio de incertidumbre.
Y con esto voy a explicar la mecánica del movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Principio de exclusión, ven a mí. Caballeros, esta batalla es innecesaria. Somos los caballeros del átomo, no deberíamos de pelear entre nosotros. Claro que sí, todos queremos ser los reyes de la química. No, Mendeleev, solamente somos caballeros al servicio del conocimiento químico. Entonces, ¿qué propones? Esto. He publicado La naturaleza del enlace químico, una obra compilatoria de todas nuestras investigaciones en el rubro de los enlaces. Aquí explico conceptos como la hibridación, los enlaces covalente e iónico explicados en torno a la electronegatividad y la resonancia. Todos tenemos lugar en la historia de la química, caballeros. El aprendizaje no está peleado con el entretenimiento. De acuerdo, maestra. Bueno, ahora ya saben que los electrones se encuentran en las órbitas que rodean al núcleo del átomo. Esta región también es conocida como nube de electrones y no tiene un borde definido. El límite externo de una nube de electrones se define como la superficie eléctrica en la cual existe el 90% de probabilidad de hallar un electrón. Sin embargo, esta superficie no existe de forma física, como en una pelota de golf, pero sí es útil para estimar el radio atómico de cada elemento químico. Los elementos químicos no se encuentran aislados en el ambiente. Pueden formar moléculas como el hidrógeno. Para predecir el radio atómico de un elemento, se calcula con la proximidad de otro elemento, es decir, la cercanía entre dos átomos de hidrógeno. Para nuestro estudio, el radio atómico se define como la distancia del núcleo al borde indefinido de la nube de electrones. Observen en la imagen de la tabla periódica la representación del radio atómico para cada elemento químico de forma vertical, de arriba hacia abajo. Aumentan los radios atómicos y de forma horizontal, de derecha a izquierda, aumentan los radios atómicos. Para comprender mejor las regularidades y propiedades de algunos elementos químicos, realicemos la siguiente actividad experimental. Por favor, elaboren una tabla en el cuaderno como la que se muestra a continuación. Los materiales que vamos a necesitar son recipientes, calcio, magnesio, cobre, aluminio, líquen, sal yodada, pila cuadrada nueva o de AA, foco LED, cables delgados o caimanes. Pueden ser de unos audífonos que ya no utilicen, por ejemplo. Sigan con mucha precaución el siguiente procedimiento. Con la ayuda de un adulto, retiren las orillas del cable. Deben de tener 3 tiras aproximadamente de 10 centímetros. Unan 2 tiras de cable con el extremo de la pila. Unan los cables o los caimanes con el LED o lámpara de LED. El tercer cable, únanlo con el extremo de LED. Comprobemos juntos. ¿Qué sucederá si colocamos los extremos del cable en el calcio? Aquí tenemos nuestra lámpara de LED unida a los caimanes y podemos observar que tiene corriente eléctrica. Ahora vamos a unir algunos de los materiales y los cables que tenemos para demostrar alguna característica, si cambia algún material o en este caso si enciende la lámpara. Como puedes observar, no enciende. ¿Sí usted te ayudó con este? Ay, muchas gracias, maestra. Yo con este. Muy bien. ¿A cuál lo vamos a unir primero? ¿Qué te parece a la sal? Perfecto. Pon tu caimán en la sal. Tampoco conduce la corriente eléctrica. Pero ¿qué tal si lo ponemos en el cobre? Me parece bien, maestra. ¿Ya vieron cómo encendió la lámpara?
¿Y si lo ponemos en el bronce? ¡Qué interesante! También sí enciende. También tenemos la posibilidad de utilizar otros materiales metálicos que nos van a dar esa posibilidad de conducción eléctrica. Para analizar e interpretar la periodicidad de los elementos, organicen los bioelementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Con base en las siguientes consideraciones. Inciso A, identifica los electrones de valencia. Inciso B, electronegatividad, de menor a mayor. Inciso C, energía de ionización, de menor a mayor. Inciso D, radio atómico, de menor a mayor. Realicemos juntos un ejercicio con el propósito de que resuelvan las actividades de esta sesión. Número 1. Los elementos que interpretaremos son flúor, Flúor, francio, francio, helio, helio estroncio. y estroncio. Ubiquemos a estos elementos en la tabla periódica con base al grupo y periodo al que pertenecen. Muy bien, empezamos por el Flúor, flúor. que se encuentra en el grupo 17 y en el periodo 2. El francio, Se encuentra en el grupo 1, periodo 7. el helio, en el grupo 18, periodo 1. Y el estroncio. En el grupo 2, periodo 5. No olvidemos que el número atómico nos permite entender la cantidad de electrones de los elementos. El flúor, con un número atómico 9, el francio, con un número atómico 87, el helio, con un número atómico 2, y el estroncio, con un número atómico 37. En este ejercicio consideraremos los electrones de valencia del átomo, que son los que se encuentran en las órbitas más externas. El flúor, por estar en el grupo 17, tiene 7 electrones de valencia. El francio, al encontrarse en el grupo 1, solo tiene un electrón de valencia. El helio, que se encuentra en el grupo 18, tiene 2 electrones de valencia. Y el estroncio, que se encuentra en el grupo 2, presenta 2 electrones de valencia. Identifiquemos el número de electrones de valencia de los elementos ordenándolos de menor a mayor. El francio es el primer elemento. El estroncio, el siguiente elemento. Al igual que el helio. Y al final, el flúor. Ahora, ordenemos los elementos de menor a mayor con base en la tabla del radio atómico. Primero el helio, posteriormente el flúor, enseguida el estroncio y finalizamos con el francio. Ahora ordenemos los elementos de menor a mayor con base a la tabla de electronegatividad. Recordemos que en esta el helio es un elemento químicamente muy estable, por lo tanto no lo incluiremos. Y quedarían de la siguiente manera. En primer lugar tenemos al francio. Posteriormente el estroncio. Y al finalizar el flúor. Y con esto terminamos el ejercicio.
Si es posible, comuniquen sus respuestas a la maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Químicas. ¡Excelente! En esta sesión aprendieron que la energía de ionización es inversamente proporcional al radio atómico. Recuerden, la energía de ionización es inversamente proporcional al radio atómico. Si el radio atómico es muy grande, entonces los electrones ubicados en la última órbita o nivel de energía estarán alejados del núcleo, por lo que es más fácil separarlos del átomo y por lo tanto será menor la energía de ionización. A mayor valor de electronegatividad nos indica que los átomos de un elemento dado tienen mayor atracción por sus electrones de valencia, por lo que, en un grupo, el valor de la electronegatividad disminuye a medida que aumenta su número atómico, es decir, a mayor distancia entre el electrón de valencia y el núcleo, mayor el radio atómico. En conclusión, la construcción del conocimiento de las regularidades de la tabla periódica nos permite predecir los enlaces que pueden formar los elementos. Para seguir aprendiendo, pueden revisar la siguiente información que aparece en pantalla. La química que tengo con ella también que aparece en su pantalla. Terminamos. Ha sido una sesión interesante. Recuerden que la química está presente en distintas acciones de nuestra vida cotidiana, incluso cuando duermen y sueñan. Les proponemos que sigan construyendo con imaginación y creatividad la ciencia escolar. Hasta la próxima.